Soy Luis Hernández Soler y sirvo a Dios como pastor evangélico. Le doy gracias a SAFEC, a la Capellanía Carcelaria. Yo he estado cerca de 7 años de pastor en prisiones. Para todos, por supuesto, mi más profundo respeto. Antes de comenzar, yo sé que me pueden estar escuchando personas, sin lugar a duda, de toda creencia religiosa e incluso personas, ¿por qué no?, que dicen que no tienen ninguna. Pero como os decía, mi más profundo respeto, pero sí es cierto que yo he de dar mi testimonio y contaros mi experiencia, pero por supuesto sin olvidarme de quién sirvo y quién es el que me trajo aquí donde hoy estoy. Seré sin lugar a dudas fiel a la verdad, porque eso es fundamental. Si verdaderamente queremos ayudar a otras personas, lo primero que tenemos que ir es con la verdad y el corazón por delante y hacer todas las cosas como si verdaderamente sirviéramos a Dios, que confío que es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Sin duda está claro que Dios tenía otros planes para mi vida muy diferentes a los que yo tenía. Pero Él me llevó más allá todavía, haciéndome vivir de una forma espiritual, viendo las cosas con los ojos del espíritu y no de la carne. De este modo hoy día puedo ver al resto de las personas, gloria a Dios, como Él las ve, ¿no? De una forma diferente, y esa forma diferente es como por ejemplo Jesús las veía, que es con misericordia y amor. Es por este motivo que mi gratitud al Señor siempre será infinita. Pero para comenzar, hablando de mi testimonio, sí os diré que yo pertenezco a una familia humilde. Mi padre era un trabajador, fuimos 12 hermanos y está claro que en mi casa amor había mucho, pero dinero poquito, ¿no? Pero lo principal es que siempre ha habido amor. Nosotros fuimos una familia, de hecho el resto de mi familia todavía sigue, y católica, apostólica, romana. Me refiero de la Iglesia Católica, incluso recuerdo desde bien pequeñito que en mi casa se rezaba el rosario. Mi padre ya partió con el Señor hace más de 40 años y mi madre, gloria a Dios, hoy día tiene 99. Sí quiero deciros, de chaval, sí, iba al instituto con el resto de mis hermanos. De hecho, volviendo a lo de católico, tanto mis hermanos, todos los varones, como yo, en aquel entonces, pues claro, éramos monaguillos. Estudié en un instituto, a los 10 años hice primero de bachiller, y recuerdo que siempre desde pequeñito a mí me gustaba siempre ayudar a casa y a colaborar con las tareas domésticas, a diferencia de mis hermanos varones. Por supuesto, no, como mi familia económicamente no es que estuviera muy bien, pues mi gran sueño de chaval era siempre ser rico, ¿no? A mí cuando me preguntaban, ¿tú qué vas a hacer de mayor? Yo, millonario. Cierto es que los últimos cursos ya los hice estudiando por la noche, puesto que por el día trabajaba, porque lógicamente tenía que ser así. Pero bueno, los años pasaron y comencé a trabajar ya con 15 años en una asesoría haciendo gestiones por los ministerios en Madrid. Con 17 años ya tenía inquietudes y yo conocía a militares allí en Madrid, donde yo vivía, en concreto paracaidistas, y lo único que se me ocurrió fue irme a los paracaidistas. Siento decirlo, vergüenza, porque en realidad engañé a mi padre, porque como era menor tenía que hacerme una autorización en el juzgado y me dijeron, ¿dónde va a ir? Y yo dije,
al ejército español hay que poner, ejército español es tierra, mar, aire, todo lo que lleva uniforme. Y entonces yo lo presenté en la brigada paracaidista. Tristemente mis padres se enteraron cuando fueron a despedirme a la estación, porque yo les dije que me iba a aviación, que estaba al lado de casa, ahí en Madrid. Y cuando llegaron a la estación de Atocha, allí en Madrid, se encontraron que yo me iba para Murcia. Digo, no, es que me mandan allí a hacer la instrucción. Mentira. Porque allí mismo se enteraron por otros que iban, que nos fuimos varios amigos para colmo, y se enteraron que yo iba a los paracaidistas. Recuerda a mi madre llorando, este chico se nos mata, pero bueno, aquí estoy, gloria a Dios. En octubre de aquel mismo año, el año 78, me mandaron a Canarias y de estar al ladito de mi casa que se esperaban mis padres, estuve un año completo sin ver a la familia allí destinado. Tristemente, el primer salto que hicimos allí en Canarias, se mataron 2 compañeros. A los pocos meses se mató el propio capitán que yo tenía también. En el año 79, que quitaron los paracaidistas de Canarias, yo me voy a Madrid, Alcalá de Henares, allí terminé, pero sí es cierto que antes de terminar el ejército, bueno, pues me llevé muchas satisfacciones porque hay algo, siempre he sido una persona que he tenido mis convicciones y cuando tengo una convicción puede venir el que venga, que no me la quita nadie de encima, lo hago. Y el tiempo que estuve allí lo aproveché bien, de hecho me saqué el título de enfermero de primera, hice lo de especialista en armamento, en explosivos, quedé campeón de España de destreza de armamento y luego pues también me saqué el título de cazador paracaidista del Ejército del Aire. Entre buenos recuerdos que tengo de aquello, fue un salto de exhibición que hicimos en el año 79, que íbamos en un Hércules, 32 españoles y 32 americanos, y nos lanzaron allí en Mojácar, en Almería, que estaba entonces el rey Juan Carlos I. Y ahí terminó ya mi vida militar. Empecé a trabajar en una clínica privada haciendo radiografías. A su vez estaba de secretario de un casino y por la noche trabajaba en un bingo. O sea, me faltaban, como se suele decir, horas al cabo del día. Me gustaba trabajar y yo me había empeñado en ser rico y hacía todo lo que podía. Pero está claro que Dios tenía otra cosa muy diferente para mí. Francamente, agotador, pero dicen que la juventud todo lo puede, todo lo aguanta. Pasa el tiempo y consigo ya montar mi primera empresa, en la cual tenía vinos, bebidas, conservas, jamones. Pero qué cosas tiene la vida que con el tiempo, ahora lo puedo decir, Dios permitió que me arruinara. Y todo aquello que había conseguido, pues lo perdí. Tenía una hija que por su pareja, que era toxicómano, se metió también en las drogas. Y fijaros por dónde entra en un centro, me dicen, son evangelistas este centro y tienen ahí a chicos para rehabilitar. Y allí, bueno, pues ingresó mi hija. Tanto su madre como yo cuidábamos por la noche a enfermos para poder pagar el centro. Curiosamente, los domingos bajaban a estos jóvenes del centro de rehabilitación a la iglesia. Y iba mi mujer a llevarle ropa y cosas, ¿no? Yo dije que no, porque yo era de los antiguos. No, a mí yo con esta gente no quiero nada. Yo era católico, apostólico, toda la vida y por haber. Pero fijaros por dónde un domingo mi esposa estaba mala y no podía ir. Y me dijo, anda, Luis, vete y llévale esta ropa a la tía. Que yo allí no voy, ¿qué dices? Si me van a ver entrar allí voy a pasar vergüenza. Que no, que no. Y la iglesia estaba en una calle estrecha. Y yo estaba en la acera de enfrente y miraba para un sitio y para otro. Y cuando vi que no venía nada, ¡zas!, crucé y me metí en la iglesia.
Cuando entré allí había un follón, música, la gente cantando, danzando, y yo pensé, lo primero que pensé honestamente, digo, mi hija no sé si saldrá de la droga, pero lo que sí estoy seguro es que de aquí va a acabar como una cabra. Sí os adelanto que hoy día mi hija está por todo Hispanoamérica y Estados Unidos, se pega más de 7 meses al año predicando, gloria al Señor. Arruinado, sin dinero, mediante un amigo de la política, porque sí os puedo decir que yo llegué a tener cargo político, estuve metido también en política, pero bueno, eso lo vamos a dejar. Y entonces me dijo, pues mira, Luis, si te interesa, tengo un puesto que ese no te lo va a quitar nadie. Oye, pues mira qué bien. Era en un hospital. ¿Cuál era el gran chollo, el gran trabajo que tenía? Porque yo era una persona que decía, los presos, anda y que se pudran. Los drogatas, ¡buah!, lo que faltaba ya. O sea, yo todo ese mundo, honestamente, lo despreciaba. Primero, Dios permite que tenga esta mi hija drogadicta. Segundo, ¿cuál era ese trabajo tan bueno que nadie me iba a quitar nada? Ni os lo imagináis. Estuve 3 años trabajando en una planta de psiquiatría y toxicomanía. No quería chocolate, toma 3 tazas. Allí, de día, de noche, cuando me tocaba con los toxicómanos, con gente que tenía otro tipo de problemas, pero bueno, al caso es que cuando yo fui a la casa a llevar la ropa a mi hija allí a la iglesia y entré, gente muy amable, ¿qué es lo primero que se les ocurrió? Ponerme delante del todo, me sentaron delante del todo. Y ya cuando empezó a predicar el pastor, que yo estaba allí despistado del todo, empezó a hablar y a mí se me empezó a revolver las tripas un mal genio que se me puso. Digo, vaya trampa que me han colocado aquí. Solo faltaba que lo que estaba predicando el pastor dijera, esto es para Luis Hernández Soler, solo le faltó decir mi carnet de identidad. Y yo llegué a casa y le dije a mi esposa, anda que me la habéis colocado bien, a llevar la ropa. Pero bueno, ahí quedó la cosa. Al domingo siguiente dice mi mujer, me voy a la iglesia. Y digo, espérate que voy contigo. ¿Que vienes conmigo? Digo, sí, voy a ver de qué van estos. Y sabéis una cosa, a día de hoy soy pastor y no me he debido de enterar porque todavía estoy aquí. Y gloria a Dios. En este hospital de psiquiatría y toxicomanía hice muy buenas amistades con los residentes, cosa que estaba allí prohibido, pero lo que sí es cierto es que Dios allí hizo milagros. De hecho, os puedo decir que de ese hospital me echaron y me abrieron un expediente por intrusismo profesional. ¿Y sabéis cuál era el intrusismo profesional? Que cuando entraba alguien agitado y hecho polvo, el psiquiatra de guardia decía un cóctel y le ponían allí 3 o 4 inyecciones y se pegaba una semana baboseando, andando a 4 patas. ¿Y qué hacía yo? Que ya entonces estaba en el Señor. Cuando se les ataba en la cama, le ponía la mano encima, oraba y aquella persona se calmaba y yo mismo la soltaba. Y con el tiempo, todo eso hubo quien lo fue apuntando y me echaron. Pero me decían, Luis, tanto tú servir al Señor y venga Biblia y venga, y ahora mira a la calle. Y yo le dije, Dios sabe de dónde me saca y sabe a dónde me lleva. Y efectivamente fui a un hospital mucho mejor, ganando más dinero. Estuve en quirófano de traumatología y al final cuando acabé, porque ya me trasladé de ciudad, llevaba ya tiempo trabajando en anatomía patológica en la sala de autopsias. Pero de ahí sí os puedo decir que en este tiempo de estar trabajando en el hospital, después, ¿qué cosas tiene el Señor? Que lo otro que más odiaba y menos me gustaba, los presos, ¿qué pasó?
7 años de pastor yendo a una cárcel a predicar a los presos. Ahí Dios verdaderamente trató conmigo, trató con mi carácter, y curiosamente, cuando yo realmente los amaba de verdad y estaba feliz yendo, es cuando todo esto se acabó y me vine a donde vivo ahora. Cierto es que también fui el primer pastor reconocido en aquella comunidad autónoma. Conseguí los permisos para lo mismo que los presos tienen asistencia letrada, tener también asistencia religiosa. Es decir, cuando alguien cometía un delito, yo tenía permiso por la Dirección General de la Policía, por el Ministerio del Interior, para poder visitar a aquellos que estaban detenidos. Hay una forma, ya centrándome al 100% en la cárcel, para que será lo que os interese como capellanía carcelaria, hasta ahora ha sido parte del testimonio mío. Yo cuando iban otros pastores a la cárcel, yo en mi corazón ya estaba al ir a la cárcel. La cárcel os puedo decir que estaba a unos 80 kilómetros de donde estaba la iglesia. Y nosotros salíamos todos los domingos temprano para ir. La cárcel quedaba en una hondonada y estaba rodada por montañas. Entonces yo lo que hacía, me bajaba antes de llegar a la cárcel, subía a la montaña y yo veía cuando ellos entraban a la cárcel desde la montaña. Pero ¿qué hacía? El tiempo que ellos estaban dentro, yo estaba fuera orando e intercediendo para que Dios pusiera su mano sobre todos aquellos presos que iban a ir al culto. Y así estuve casi cerca de un año yendo, hasta que me llegaron los permisos de Madrid, porque sí hay algo que os puedo asegurar, y es que cuando se solicitan permisos para entrar en unas prisiones, hasta ahora, por lo menos en lo que yo he conocido, ha sido todo los han concedido por temas religiosos, bien sean por católicos, bien sean por evangélicos, bien sean por musulmanes. Judíos menos, pero incluso hasta testigos de Jehová iban allí. Y es los permisos que he concedido. ¿Por qué? Porque las cárceles ya de por sí, ellos tienen educadores. Y entonces es muy difícil entrar ahí por ese sentido. Un día resulta que yo subo a la montaña, los veo entrar y ya no me digáis nada porque estaba allí pero no estaba allí. Es decir, que cuando ellos salieron, yo ya los vi salir, me bajé y me notaron algo raro. Y me dijeron, hermano, no nos preguntas ni cuántos han bajado ni nada. Y yo le dije, no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Sí, han bajado tantos. Has sobrado por fulano, fulano y fulano. ¿Y tú cómo lo sabes? Pues os lo creáis o no, el Señor me llevó en el Espíritu y me emocionó, porque yo estuve en el Espíritu dentro de la cárcel y les conté hasta la última palabra que habían dicho y quién había bajado. Y entonces le dije, hermanos, esto es la señal. Para el domingo que viene entro, pero si no llegan los permisos, el martes estaban los permisos en la iglesia y el domingo yo entraba por primera vez en la cárcel. Y cuando entré a la cárcel digo, no digáis nada. Y de los que habían bajado el domingo pasado, los fui saludando uno a uno. Hola Juan, hola Manolo, hola tal. Dice, ¿me conoce? Yo no, pero el Señor sí. Gloria a Dios. De hecho, ahí Dios hizo milagros. Recuerdo uno, el más sonado, un preso dio un puñetazo a una pared y una pared que es de esto de bloques de hormigón y se reventó la mano. Claro, si eso lo cogen, automáticamente va a una celda de castigo, aparte de primero por botiquín, por la enfermería, luego va a una celda de castigo por intentar autolesionarse. Yo lo cogí, lo senté en una silla, digo, siéntate ahí. Y me decían los presos, pastor, tenga cuidado que lleva la mano sangrando y tiene el VIH. Yo le cogí su mano, toda ensangrentada entre las mías, y solo le pregunté una cosa.
¿tú crees que Dios puede sanarte? Y aquel hombre me dijo, sí. Digo, pues en el nombre de Jesús sea. Cuando le retiré mis manos, tenía la mano más sana que la mía. Gloria a Dios. La seguridad en la cárcel, sí os puedo decir que es muy importante que lo sepáis. En todos los años que yo fui, no hubo ni un solo día que no tuviera que pasar por el arco, que no me registraran, me hacían pasar hasta las hojas de la Biblia. Bueno, la carterita que llevaba, todo, me registraban de arriba a abajo. Por lo tanto, ahí, por lo menos donde yo iba, no había distinción. Permisos, ya digo que solamente lo que he conocido es de carácter religioso. Cuando las cosas se hacen como si fuera para Dios, todo cambia. Cuando las vidas, porque hay a veces sí, en la cárcel hay psicólogos, hay psiquiatras, incluso aquí en España, me imagino que todos lo sabéis, que hay una prisión que es una prisión psiquiátrica. Pero lo que verdaderamente hace cambiarse a las personas, no tengo la menor duda, y así lo digo con toda mi convicción, que es única y exclusivamente el tener una relación con Dios. Y hay que tener mucho cuidado en prisiones, sobre todo con los familiares. Yo sé que os inquieta la ayuda a reclusos y a familiares, pero mirad, yo he tenido muy malas experiencias y las he conocido. A veces allí en este sitio que os estoy hablando, donde estaba esta prisión, hace un frío que puede llegar a 8 o 9 grados bajo cero. Pero ¿sabéis una cosa? Salíamos luego fuera ya de prisión y estaban los familiares en el parque. Oiga, ¿usted es pastor? No, sí. Mire, si me hace el favor que si no con esta gente voy a tener muchos problemas, ¿le puede usted pasar este jersey o este pantalón a mi hijo? Se llama fulano de tal. Y además te dicen, qué curioso, se lo deja usted en el mostrador porque si se lo deja a usted no va a haber problemas, que a nosotros nos ponen muchas pegas. Y he conocido 2 casos que en la costura de los pantalones iba metida droga. Y eso supone, para aquel que intenta meter eso, aún sin saberlo, primero el problema que le crea y segundo que a esa cárcel ni a otra vuelve a entrar nunca más. Por eso hay que tener mucho cuidado. También es cierto que los presos, hay que reconocerlo, es una realidad, son muy manipuladores. Porque lo que no traen aprendido de la calle, en 4 días lo aprenden allí. Y hay que tener mucho cuidado. Tenemos que posicionarnos y sobre todo con el personal que está allí, con los funcionarios de prisiones, hay que ser muy serios, porque te juegas mucho. Lo único que deseo es que verdaderamente estas 4 palabras que os he dirigido y que os agradezco que me hayáis permitido hablaros, sirvan de algo y sin lugar a dudas, en lo que a mí respecta, como hombre de fe, pienso que es mi pequeño granito de arena, mi aportación para esta capellanía carcelaria que sin lugar a dudas también, por supuesto, viene de parte de Dios, porque todo lo que sea ayudar al prójimo viene de parte de Dios. Mirando esto que tengo aquí vuestro, mirando esto, ¿qué ponéis? Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hebreos 13:3. Y si esto dice la palabra de Dios, yo no tengo más que deciros. Solamente desearos lo mejor, que Dios os bendiga grandemente y que esta capellanía carcelaria sea para bendición
del deseo de vuestros corazones, que es bendecir a presos, a familiares y sobre todo algo muy importante, que Dios obre para que sus vidas cambien. Que Dios os bendiga. Muchas gracias.